Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dejarse educar por Jesús. El Señor aprovecha todas las ocasiones que tiene para darnos a conocer lo mucho que Dios nos ama y que nos llama al cielo, Dios Padre, transformando el mundo como hijos adoptivos suyos. Eso es lo que nos va relatando el Evangelio, todos esos actos, gestos, palabras de Jesús. Pero también Jesús aprovecha para educarnos en evitar aquello que nos puede alejar de Dios y de los demás, de aquello que nos puede apagar el fuego del amor en nuestro corazón. Por eso te animo a que arranquemos este rato de oración diciéndole: Señor, que yo me deje educar por ti, que yo me deje educar por ti. El Evangelio nos relata cómo Jesús aprovecha una invitación a comer para educarnos en la humildad. Nos lo relata así el evangelista. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos. No era cualquier fariseo, era un fariseo muy importante, para comer. Y el evangelista todavía nos señala. Y los fariseos lo estaban esperando y lo estaban espiando. Estaban espiándolo a Jesús para ver si se equivocaba, para ver si tenían algo de qué acusarle. Y sigue el relato. Jesús, notando que los convidados escogían los mejores y los primeros puestos, entonces les propuso una parábola. Qué valiente es el Señor. Le dijo: Señor, qué valiente eres. Entra en una casa ajena donde ha sido invitado y Jesús aprovecha la oportunidad al ver a aquellos hombres que estaban buscando los mejores puestos para contar una parábola, una enseñanza. Y entonces la parábola de Jesús es la siguiente: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que te convidó a ti y al otro y te diga: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, agrega Jesús, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero fíjate, ya Jesús ha dado una parábola, pero agrega todavía algo más. Dice: y dijo al que lo había invitado, al fariseo principal: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Este pasaje del Evangelio, pues el Señor, lo que notamos es que el Señor aprovecha cualquier oportunidad para educarnos, para educarnos. Jesús nos da a conocer lo mucho que Dios nos ama, pero también nos educa en aquello que nos puede alejar de Dios
y de los demás y apagar el fuego en nuestro corazón. Jesús aprovecha esta invitación para educarnos en la humildad, la humildad. Digámoselo al Señor una vez más, digámosle a Jesús, que yo me deje educar por ti. San Agustín, este gran santo de la antigüedad, decía, ¿qué es lo más esencial en el seguimiento de Jesucristo? Lo primero, la humildad. Lo segundo, la humildad. Y lo tercero, la humildad. La enseñanza de Jesús sobre la humildad es esencial, es esencial. Todos recordaremos esa definición que daba la gran Santa Teresa de Jesús, la Teresa de Ávila, que decía, la humildad es andar en la verdad, es andar en la verdad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer oración, ¿no? Vamos a acudir al Papa Benedicto XVI, que hace unos años el Papa, comentando este Evangelio, decía lo siguiente: el Señor no pretende dar una lección de buenos modales, ni sobre la jerarquía entre las distintas autoridades. No, Jesús no quiere dar lecciones de buenos modales. Insiste más bien, seguía diciendo el Papa, en un punto decisivo, que es el de la humildad. El que se ensalza, el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido, será ensalzado. Y entonces el Papa decía, esta parábola, en un significado más profundo, hace pensar también en la postura del hombre en relación con Dios. Y entonces el Papa lo explicaba, ¿no? Que decía, esa posición, el último lugar, lo que viene a representar es la condición de la humanidad degradada por el pecado, condición de la que solo la encarnación del Hijo puede elevarla. Por eso mismo, Cristo tomó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad nos redimió y nos ayudó constantemente. Mira qué profundo es el Papa, ¿verdad? El Papa nos habla acerca de que Jesús no está dando simplemente unas lecciones de buenos modales, sino que nos habla de que el hombre ante Dios, debido al pecado, ocupa el último lugar y que Jesús nos eleva al primer lugar porque Jesús es humilde, ha aceptado el plan de Dios Padre de morir en la cruz, de morir en la cruz. Humildad, humildad, la humildad. Por eso el Evangelio de la Santa Misa, Jesús nos está educando en una virtud que constituye el fundamento de todas las demás virtudes, la humildad, que es tan necesaria que por eso Jesús aprovecha cualquier circunstancia para ponerla de relieve. Y por eso en nuestra oración, nos vamos a detener a hablar acerca de la humildad, la humildad. Y podríamos empezar diciéndole al Señor, Señor, pero ¿cómo crezco en humildad? ¿Cómo puedo dar pasos en esta virtud de la humildad? Y así se va a ir entendiendo, ¿no? Para crecer en la virtud de la humildad va de la mano del agradecimiento, del agradecimiento. Saber ser muy agradecidos, muy agradecidos. Y entonces agradecidos, ¿ya? Porque por lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos ha rescatado de esa situación del último lugar debido a nuestros pecados. Hay un santo que es San Francisco de Sales, fíjate, que tenía una forma de expresar esto, que ponía un ejemplo que no es para ofender a nadie, sino que es un ejemplo que ponía San Francisco de Sales, que decía de que a veces si uno se fija en los mulos, en esas bestias de carga. Y entonces decía San Francisco de Sales, los mulos son unas bestias torpes y a veces huelen mal, hediondas.
y a los mulos se les carga de muebles y tesoros preciosos a veces. Dice, pero no dejan de ser mulos cargados de tesoros preciosos. Por eso decía San Francisco de Sales, es Dios el que nos carga a nosotros de mucho valor, aunque seamos torpes, Entonces, ¿qué es lo que quería llevar San Francisco de Sales y el mismo Papa Benedicto XVI, por decirlo de una cierta manera, ¿no? Que crecer en la virtud de la humildad es necesario reconocer para agradecer que de nuestra parte, o sea, lo que tenemos valioso lo hemos recibido de Dios. La vida, la fe, la familia, nuestra adopción de hijos. A pesar de nuestras propias miserias personales, somos portadores de tesoros. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos sus hijos adoptivos. Y ahí comienza la verdadera humildad, por agradecer que lo más valioso que tenemos en nuestra vida lo hemos recibido de Él. Por eso le podemos decir a Jesús, Jesús, qué bueno eres. Ayúdame, edúcame a crecer en agradecimiento. Y entonces iremos por el mundo, como le gustaba explicar a San José María, con la altísima dignidad de ser hijos de Dios. La humildad es reconocer que somos poca cosa, es reconocer que nuestra nada, pero también es reconocer que somos portadores de grandes tesoros. Por eso la humildad de la mano del agradecimiento nos lleva a una visión real de las cosas, una visión muy real de las cosas. O sea, es decir, por un lado, que es muy poco lo mío, y es mucho, y es muy grande lo que he recibido de Dios. Y entonces esa humildad, junto con el agradecimiento, nos ayudará, nos educa a dirigirnos de verdad hacia el cielo, transformando el mundo. Y si damos un paso más, ¿no? Esa humildad junto con el agradecimiento nos aleja de los complejos de inferioridad. Fíjate, y este es un rato de oración, no es una clase de psicología clínica o de psiquiatría, ¿no? No, es un rato de oración, pero es bueno entender esto. Le decimos a Jesús que yo sepa entender esto. ¿Cuántas veces, pues todos tenemos a veces complejos de inferioridad? Porque nuestra soberbia se hiere y nos lleva, ¿cómo se llama?, a intentar aparentar cosas que no somos o a tener un valor donde no tiene ningún valor aquello. Y si somos humildes y agradecidos, seremos alegres, serviciales, tendremos un grandísimo deseo de amar a Dios, amar a los demás, ayudar a los demás. Pero si en la vida permitimos que se nos meta la soberbia al final nos hace un mal servicio, nos vuelve acomplejados, pero acomplejados agrandados. Esta frase me la encontré hace unos días y es buenísima, ¿no? Es la persona que es una acomplejada, pero se agranda, un acomplejado agrandado. Es decir, es aquella persona que es acomplejada porque no se siente segura en su identidad como hijo de Dios, no siente esa solidez de que es una persona muy amada, y entonces un acomplejado que se agranda, y entonces busca ocasiones para lucirse. Es aquella persona que entonces va como por la vida con hambre y sed de demostrar que es más que los demás, que puede más que los demás, que le importa mucho que los demás le admiren. Acomplejados, agrandados, como la imagen, ¿verdad? El pobre gato es un gato, pero su sombra es la de un león. Es un acomplejado agrandado. Nuestra grandeza es que somos hijos de Dios.
y que cada día nos podemos levantar con alegría y agradecimiento por estar vivos, por poder comulgar el cuerpo de Cristo, el pan de los hijos, porque mi trabajo puede ser oración y estar unido al sacrificio de la cruz. En cambio, el que permite que la soberbia se le meta no le lleva al agradecimiento, sino que se vuelve un acomplejado agrandado, que se expresa en aparentar cosas que no soy. ¿Cuántas veces la gente por ahí le decimos, y a mí también me puede pasar? Quiero aparentar que soy sereno, que soy muy listo, que soy bastante ecuánime, que soy un tipo eficaz o que soy un tipo muy espiritual. Soy un acomplejado agrandado. Fíjate, si nos recordamos aquella frase que aparece en Don Quijote. Don Quijote le dice en una ocasión a Sancho Panza, cuando va a asumir el ser gobernante de una zona. Le dice Don Quijote a Sancho, pon los ojos en quien eres y conócete, que el conocimiento propio es el más difícil, para no hincharte como las ranas. Y entonces nosotros le decimos a Jesús, Jesús, qué gran lección es esta de la humildad, porque la humildad se comienza por agradecer, y eso me ubica. El agradecimiento nos ubica. Le decimos a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces yo he visto personas que son desubicadas? Desubicadas. Te pongo ejemplos y que para que tú lo veas. A veces uno ha conocido personas que son muchísimo más jóvenes que uno, pero apenas les dan un encargo o un cargo y son unos desubicados. Tratan, a todo el mundo lo tratan como que si hubiéramos jugado juntos de pequeño. No, hombre, ubicate. O sea, es decir, a veces son personas desubicadas porque exigen o piden cosas desubicadamente, ¿no? Porque no tienen agradecimiento. Yo me sé ubicar. De ahí la frase de Santa Teresa de Jesús, ¿no? La humildad es andar en la verdad. Andar en la verdad. Yo recuerdo hace muchos años explicándole a unos niños de la necesidad de la confesión frecuente y entonces poníamos de ejemplo pues lo que sucedía, que el Papa Juan Pablo II se confesaba todas las semanas. Y había un niño que dice, ¿y el Papa qué pecador es? Estaba desubicado el niño, porque se creía más santo que el Papa Juan Pablo II. Y a veces, por eso la humildad nos ubica. O sea, es decir, Dios a cada uno de nosotros nos llama al cielo y a veces nos llama al cielo por caminos concretos, un camino vocacional concreto. Yo me ubico, yo soy agradecido con Dios y los demás. Jesús aprovecha aquella invitación para educarnos en la humildad y seguimos dando un paso, ¿no? El primer paso fue el agradecimiento. Segundo paso, que es bastante difícil de entender, pero gracias a San José María se va a comprender mejor. Para aprender a caminar en este sendero de la humildad, hemos de aprender a aceptar las humillaciones. Las humillaciones. Fíjate, todos decimos, sí, soy humano, tengo defectos. Pero cuando esos defectos son evidentes, cuando esos defectos no solamente son evidentes para mí, sino también para los demás, yo los sé aceptar. Muchas veces a lo largo de nuestro día podemos estar pidiéndole al Señor unirnos a Él y entonces Dios nos permite ver nuestros defectos y ver que los demás ven nuestros defectos. Por eso son esos momentos para reparar, para purificarse, para llenarse de más amor, para ganar en la humildad. O sea, decir, pero si un defecto me duele mucho o no lo quiero ver o lo quiero tapar, no voy por un camino de humildad, voy por un camino de soberbia. Por eso San José María decía, no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo.
Y este punto de camino, que es el 594, pues nos puede dar un poco de picazón, porque uno dice, más o menos lo entiendo, pero cuando uno le mete bien la cabeza, uno dice, Jesús, ahora entiendo por qué me pica este punto. Todos decimos, tenemos defectos y podríamos mencionar, sí, pues soy un poco perezosito, soy un poco desordenadito, soy un poco enojadito y le ponemos el diminutivo para que no nos duela tanto. No eres humilde cuando te humillas. Cuando yo digo lo que pienso que son mis defectos, sino cuando acepto que otros me digan mis defectos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo que a don Pedro José María Chiesa, cuando estuvo aquí en Honduras, lo repitió muchas veces. Decía, imaginémonos, dice, el siguiente escenario, dice. Así veremos la diferencia que existe entre humillarse y ser humillado. Dice, lo activo, humillarse, y lo pasivo, ser humillado. Un penitente se humilla cuando le dice a su confesor, Padre, soy perezoso, vago, embustero, mentiroso, desleal, impuro, injusto. En síntesis, si tuviese que decirlo con pocas palabras, soy la basura de la humanidad. Y entonces decía don Pedro José María Chiesa, nadie vacilaría en reconocer que si tales palabras son sinceras, constituyen una auténtica humillación. Pero ser humillados es distinto. Ser humillados es lo que pasaría en el siguiente caso, dice. Un penitente que llega donde el confesor y le dice al confesor las siguientes palabras. Padre, soy perezoso, vago, embustero, mentiroso, desleal, impuro, injusto. En síntesis, si tuviese que decirlo con pocas palabras, soy la basura de la humanidad. Y entonces agrega don Pedro José María Chiesa. La diferencia no reside en lo que ha dicho el penitente, sino en la respuesta que le va a dar el confesor. Quien el confesor, al escuchar a aquel penitente, le dice, por fin te has dado cuenta. Hace mucho tiempo que pensaba decírtelo, porque yo tengo la misma opinión sobre ti y me alegro que te hayas percatado. Yo lo pensaba, pero no me atreví a decírtelo por miedo a tu reacción. Pero ahora eres tú mismo quien ha llegado a esa conclusión y me uno plenamente a ella. Y me alegro porque ahora sí podemos dar comienzo a una auténtica dirección espiritual, ya que los dos estamos de acuerdo en afirmar que eres la basura de la humanidad y que urgentemente debes dejar de serlo. Entonces decía don Pedro José María Chiesa, indudablemente, este penitente humillado por su confesor, si es humilde, vuelve a casa eufórico y le dirá a su esposa, querida, por fin encontré un confesor que me comprende. Fíjate, o sea, ¿qué es? ¿Por dónde se crece en la humildad? Lo primero, por el agradecimiento. Lo segundo, no porque yo reconozca mis cosas, que es importante, ya lo veremos como tercer paso, sino aceptar que mis defectos a veces lo notan los demás y que a veces los demás nos tienen miedo de decirnos las cosas porque vamos a reaccionar mal, enojados o heridos o lo que fuese, o bien porque vamos a estar, ¿cómo se llama? Como apagados, ¿no? No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. A mayor frecuencia en la confesión, a la mayor confesión en la confesión, más se crece en humildad. ¿Por qué a veces nos cuesta la confesión? Porque queremos llegar a la confesión y recibir consuelos, o que nos diga el sacerdote, no hombre, no es para tanto, tranquilo. No, aceptar que nuestros errores, nuestros defectos, los podemos notar y también lo pueden notar los demás. Por eso, medio seguro para crecer en la humildad es la sinceridad. Una sinceridad plena con nosotros mismos, una sinceridad que me lleve muchas veces a pedir perdón.
a pedir perdón en la confesión. ¿eh? Y se lo podemos decir: Jesús, ayúdame a crecer en la humildad. Una persona que se confiesa con frecuencia, no cada 15 días, cada mes, allá a las tardadas. No, o sea, una persona que se confiesa con frecuencia, esa persona crece en humildad, y crece en el fuego del amor a Dios. A más confesión, a más confesión, mayor humildad. A menor confesión, más testarudos y acomplejados, agrandados. Y así lo damos cuenta, ¿no? A veces cuando le decimos: Señor, ¿cuánto lo he visto yo en mi propia vida o en la vida de los demás? Jesús, ayúdeme a crecer en humildad. Ayúdame a crecer en humildad. Como nos recordara San José María cuando allá en los años 70, yendo de un sitio a otro, dando aquello que él llamaba la catequesis, la gran catequesis, iba explicando cosas. Cuando le preguntaban sobre el sacramento de la confesión, él contaba que él se confesaba pues 2 o 3 veces por semana. Fíjate. Y tiene que decir: a más confesión, menos soberbia, menos testarudos. Tercer paso como para crecer en la humildad es saber rectificar. Saber rectificar. Y entonces hay un refrán que dice: solo los tontos son testarudos, los muy tontos muy testarudos. Y cuando uno se pone testarudo, cabeza dura, cuando uno se pone como sordo, no quiero escuchar lo que me dice Dios. Y entonces ahí es donde va ganando la soberbia. No quiero dar mi brazo a torcer, porque me voy creyendo cada vez poseedor de la verdad. Poseedor de la verdad. En vez de escuchar qué me dice Dios, qué me dicen los demás, la gente que tengo a mi alrededor. Por eso la humildad es muy importante para crecer en el amor a Dios y en el amor a los demás. A veces, para poder rectificar, uno tiene que reconocer. Y para reconocer uno tiene que aprender a mirar y escuchar. Escuchar. Por eso rectificar va de la mano de saber escuchar. Qué tremendo sería ir volviéndose sordo. Sordo. Y nosotros le decimos a Jesús: Jesús, que yo no sea sordo del alma. O sea, a veces nos han explicado muchas veces las cosas. Nos han hablado acerca de la oración, de la confesión, de los sacramentos, de hacer apostolado, de cuidar nuestra propia vida, nuestro modo de entretener. Pero soy sordo, me voy volviendo sordo. Sordo. ¿Cómo no contar eso de la viejita sorda, ¿no? Una viejita sorda que llega a un comercio, ¿no? Donde vendían muebles, y entonces el que vendía ahí, el dependiente, como le decimos nosotros aquí, sale y te se presenta a la viejita y le dice: hola, soy Diego. Le dice el muchacho, ¿no? Que quería vender. Y la viejita le dice: ay, disculpa, no sabía que eras ciego. Y entonces el muchacho le dice: dije que me llamo Diego, sorda. Porque se enojó el muchacho. Y entonces la viejita dice: ah, y todavía me dices gorda. A veces qué difícil es vivir con gente sorda. Y lo peor sería vivir conmigo mismo si yo me vuelvo sordo. Hay veces que se nos mete ese que ya lo sabemos todo, que no necesitamos escuchar ni aprender. ¿Cuántas veces le pasa esto a los muchachos? Ay, es que a mí me dieron esto de religión desde niño, desde primaria, desde secundaria, ya me lo sé todo. Y después salen a la calle y viven como unos buenos paganos. Porque no escuchaban, pensaban que ya lo sabían, pero no escuchaban para aprender, para rectificar. Y esto nos puede pasar a cualquier edad. Aprender a escuchar en la oración, en los medios de formación, al Papa, lo que nos está pidiendo. Y no quiero terminar sin dejar de mencionar que un cuarto camino, gran camino para crecer en la humildad es la obediencia. La obediencia. En las cosas que me van diciendo, todos tenemos que obedecer. Vivimos en una sociedad, en una familia, tenemos que obedecer.
las cosas que son para una buena convivencia, pero también obedecer a ese Espíritu Santo que nos va diciendo cosas, cómo la soberbia y la vanidad se nos mete. Y entonces nos hacemos los excepcionales. mm, no reprimo yo esa tendencia a decir siempre la última palabra, a salirme yo con la mía, a ser el centro de atención. Cuando el Espíritu Santo nos dice, no hagas eso, acepta tus errores, tus equivocaciones. ¿Ah? Y entonces, y uno aprenderá a rectificar, a ir por otro camino, por el camino del amor. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos dirá, háblale a ese, háblale al otro? No seas egoísta, no te encerres en ti mismo. Pero yo lo oigo, yo obedezco, o me estoy volviendo un desobediente y un sordo. Claro, por eso le decimos a Jesús, Jesús, líbrame de la desobediencia y de la sordera, para no volverme un acomplejado agrandado. Hemos de terminar y terminamos como siempre, nos decía San José María, acudiendo a la Virgen. Mira esta imagen qué bonita, ¿no? Está la Virgen viendo al niño, el niño viendo a la Virgen. Se están viendo, se están escuchando, se están amando. El camino de la humildad nos lleva a eso, a saber escuchar, a saber obedecer para poder amar. Porque el gran tesoro que hemos recibido es que somos hijos de Dios y somos hijos de Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.